Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de genealogía, el buen nombre, como siempre de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, nosotros hemos hablado de nombres, del buen nombre, pero hay alguien cuyo nombre no podemos pronunciar siquiera. Efectivamente, hoy se trata de una entrega muy particular. No vamos a hablar de un nombre que podamos expresar, pero sí vamos a hablar del nombre más importante de todos para el pueblo de Israel, ni más ni menos que el nombre de Dios. Y bueno, resulta ser que empleamos la palabra Dios como una referencia a otros idiomas, porque en el caso del hebreo, e inclusive de otros idiomas, como si fuera el propio arameo, que también se empleó por muchos años en el pueblo de Israel, el nombre de Dios como tal no se empleó porque se utilizó siempre un tetragrama. Este tetragrama es la conformación de 4 letras que unidas generan un vocablo. Y este vocablo no es expresado por varias razones. Me explico desde el principio. Somos un pueblo que hemos vinculado en el nombre la razón de nuestro ser. Somos un pueblo que le decimos a Dios que su nombre es el nombre, porque así el texto bíblico nos lo indica. Somos un pueblo que derivamos también de uno de los 3 hijos de Noé, cuyo nombre es Sem en español, pero Shem en hebreo. Y esto vuelve a significar el nombre. Cuando nos referimos a Dios, decimos el nombre, y cuando referimos al pueblo de Israel, es que nos referimos al pueblo semita, al que proviene de Shem. Nadie de los otros derivados de Shem, y hablo de nuestros hermanos árabes, utiliza como semita hoy por hoy ese término. Es únicamente asignado al pueblo de Israel. De tal suerte que cuando nos encontremos a un antisemita, hagámosle bien saber que cuando él está atacando al pueblo de Israel, está atacando a la esencia del pueblo de Israel, que es el nombre y por lo tanto el nombre de Dios. De ahí esa íntima asociación entre un pueblo y la deidad, la única deidad, a través del vocablo del tetragrama. Pero en fin, no es el único nombre el que tiene Dios o Hashem, como correctamente lo empleamos. Resulta ser que este tetragrama se conforma de 4 letras en hebreo. Una que es la Yod, otra que es la Hei, la tercera es la Vav y la cuarta viene a ser nuevamente la letra Hei. ¿Cuándo encontramos este texto? Lo encontramos ni bien en el 2º capítulo, en el 4º versículo del libro de Bereshit o Génesis. Aquí es a donde encontramos por primera ocasión este tetragrama. Pero valdría la pena preguntarse entonces, ¿es hasta el 2º capítulo entonces que lo vamos a ver? ¿Es hasta el 2º capítulo en que nos vamos a encontrar con Dios? Pues no. Desde el primer versículo sabemos que todos conocen que en el principio Dios creó en español y en hebreo es Bereshit bara Elohim. O sea que es otro de los nombres que se emplean en el judaísmo para hacer una referencia a Dios. Y resulta ser que entre todas las referencias vamos a darle en algunos casos un mayor nivel de santidad, algunas que a otras. La epítome de las expresiones de el nombre divino es indudablemente el que ocupa la entrega del día de hoy. Este tetragrama es conocido ya desde la creación prácticamente del mundo, pero realmente es muy conocido ya por otras culturas, por ejemplo como la fenicia, ya desde el siglo XI antes de la era común. Y en el idioma arameo lo conocemos un siglo después, esto es desde el siglo X, y esto se viene a llevar hasta el siglo I de nuestra era,
y empieza a aparecer ya en escritos pues ya de otras fes y se emplea bajo una mala traducción, porque ha sido una mala traducción que se ha obtenido del griego, donde la yod se emplea como una j, y entonces se ha tratado de ir uniendo con vocales al nombre de Dios. ¿Y por qué se ha tenido que unir con vocales? Pues aquellos que somos hispanoparlantes entendemos que no podemos generar ni un solo vocablo que no esté asociado o cuando menos sonorizado con una vocal. Esto en el hebreo resulta ser muy simpático porque como es un idioma que solo tiene 22 letras, pues no tuvo tiempo ni espacio como para poner ni una sola vocal. Es un idioma que no se construye con vocales, sino con fonemas. Al momento de ir asociando las letras y determinadas puntuaciones, es como cuando lo leemos, llegamos a encontrar el significado del vocablo. Pues bien, el nombre de Dios, esta Yud, Hei, Vav, Kei, no puede ser empleado, no se puede, expresar con claridad, por cuanto a que solo le correspondía al Cohen Agadol, al sacerdote supremo, su expresión una sola vez al año, esto es, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, y lo podía hacer únicamente en lo que en el latín se dice el Sanctum Sanctorum, o sea, en el lugar más sagrado, que era en el centro del templo, el gran templo que estaba en la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué no lo podemos expresar? Porque es precisamente tan alta la santidad de este nombre que es una tradición que hemos recibido de nuestros sabios y de los antiguos rabinos que nos indican que es preferible siempre guardar esa distancia y no poder llegar al nivel de la expresión del nombre de Dios. Esto si lo humanizamos, porque mucha gente cuestiona cómo es que es una religión que no puede expresar su nombre a su Dios. Pues vamos a tratar de llevarlo al efecto humano para que podamos entenderlo. Claro que todos sabemos el nombre de nuestro padre y nuestra madre, pero nos queda bien claro que no lo expresamos. Empleamos fórmulas para podernos asociar con nuestro padre y nuestra madre, ya sea, como lo acabo de decir, o papá o mamá, o algunos otros apócopes, pero existen maneras de expresarse sin decir directamente el nombre del hijo hacia su padre. No obstante, los padres pueden y deben y lo hacen, no solo nombran a sus hijos, sino que emplean su nombre con la facilidad tan sencilla como ello. Es una manera de dar un respeto del hijo hacia su padre y hacia su madre, el no expresar directamente su nombre. Así todo un pueblo respeta a Hashem, respeta a Dios y no expresa de manera directa su nombre. Este nombre, el tetragrama, como ya lo habíamos dicho, está construido de estas 4 letras y estas 4 letras traen muchas connotaciones. Entre ellas están, pues naturalmente, las connotaciones de su construcción. Esto es, si vamos a hablar de que Dios fue, Dios es y Dios será, que es una parte esencial dentro de la creación y dentro de la creencia del pueblo de Israel, pues lo entendemos en la manera en que podemos conjugar las letras de Dios con el presente, con el pasado y con el futuro. Esto es, presente en hebreo se dice Jové y se construye con 3 de las letras del nombre de Hashem. Esto es la Hei, la Vav y la Hei. Si nos vamos al pasado, el vocablo es Hayá, o sea, Hei, Yod, Hei. Nuevamente son 3 letras. Pero finalmente el futuro se construye con Ihiyé, que aunque son 4 letras, estas 4 letras traen la repetición de la Yod y traen la repetición de la Hei. Yud, Kei, Vav, Kei, Yud, Hei, Yud, Hei, que esto nos genera el vocablo y Dios será.
Dentro de la fórmula del nombre de Hashem tenemos el pasado, el presente y el futuro, porque Hashem siempre va a estar en todas las épocas. Y basado en esta fórmula, en este nombre, nos preguntaríamos si Dios es varón o Dios es mujer. Ha sido una gran discusión en los tiempos. Y la realidad es de que en el hebreo se construyen los vocablos casi en la gran mayoría de los casos, donde encontramos que la última letra del vocablo es la Hey, entonces el sentido de este vocablo es que sea femenino. Reitero, no es general, pero sí se da en muchísimos casos. Esto es, por dar un ejemplo, si hablamos de un chico, un joven, hablamos de un Yeled, un niño. Pero si hablamos de una niña, hablamos de una Yaldá. Y no es solo el cambio de la pronunciación, sino que en el caso de Yeled se construye con una Yud, Lamet y Dalet. En el caso de una niña se construye con una Yud, Lamet, Dalet, Hey. La respuesta que nos dan nuestros sabios es que esta Hey es precisamente la connotación que es, número uno, de la plenitud de la creación y por otro lado, el concepto bellísimo de la misericordia. Porque Dios construye este mundo con Gesed, y que es con una buena voluntad, pero también da la oportunidad al hombre de que en todos sus camelos y en todos sus hierros pueda corregirlos. Y por eso Dios mantiene este mundo con una misericordia. Esta misericordia, que es un criterio estrictamente femenino, viene a estar connotado en la última letra. ¿Y la primera letra? ¿Qué nos viene a dar la primera letra? Algo muy interesante. La Yod es, como algunos escritores han dicho, la construcción de la nada. Y precisamente por eso Hashem no se manifiesta con ese nombre al principio de la creación, sino se manifiesta con el nombre de Elohim, o algunos como lo prefieren decir tal y como lo leen, que es Elohim. La realidad es de que cada expresión tiene una valorización y tiene una razón de ser. En el caso del nombre de Hashem, podemos decir que está asociado con una idea de vida, porque se representa a Dios como un Dios viviente, cuanto que hablamos del pasado, el presente y el futuro, y la permanencia de Dios es en todas las épocas. Esto hace que sea un Dios que no requiera figura alguna, como otros que sí requieren estatuas o figuras de ritos paganos, que eso presenta a un Dios que no necesariamente está vivo. En nuestro caso, Dios es visto como la fuente y el creador de la vida. Tenemos muchísimas fuentes, no habré de citar todas ellas, pero baste con invitar a nuestros radioescuchas a que vean el versículo 18 de Reyes 1, de hecho más que el versículo del capítulo, que lean Isaías en el capítulo 41, en el versículo 26 a 29, o Jeremías en el capítulo 10, de los versículos 10 a 14, y así subsecuentemente podríamos encontrar muchísimos. Pero bueno, regresemos al nombre de cómo se construye. Así como se construye con letras, ya habíamos comentado que cada nombre tiene una valorización, una gimatria. Esta valorización va así. En el caso del nombre de Dios, como lo hemos visto el día de hoy, tiene una valorización conjunta de 26, por cuanto a que la Yod vale 10, la Hei vale 5, la Vav vale 6 y nuevamente la Hei vale 5. La suma de todos estos nos viene a dar 26. ¿Y qué es lo interesante de ello? Vean ustedes, de la creación del primer ser que fue Adán hasta la 10ª generación importantísima, la de Noé, tenemos la letra Yod, el 10. Luego vienen 5 generaciones más y luego vienen otras 5 generaciones más en la 4ª letra. Esto es, otras 10 generaciones. Entre Noé y Abraham, el patriarca, encontramos otras 10 generaciones. Finalmente nos queda la Vav, que aunque es la tercera en el orden, para efectos de este ejemplo es la última, y entonces
¿Qué pasa en las 6 o la sexta generación posterior a Abraham? Pues ni más ni menos que aparece ante nosotros quien iba a recibir la Torá, que es Moshe, el gran personaje central de la Torá. Así es como encontramos que el nombre de Hashem tiene presencia en el pasado, en el presente y en el futuro, tiene presencia genealógica por cuanto a la cadena generacional y tiene una importancia en su manera de ser expresado. Esto es, vamos a decir como un eufemismo, el hecho de que no podamos decir su nombre directamente, pero que empleemos el vocablo de Hashem, que es nuevamente una forma reverencial para indicar que Dios es nuestro creador, que el nombre es el punto central de nuestras vidas y que, bueno, qué curioso, pero Hashem, como lo decimos, Hashem se escribe también con el Shem, con la parte central de la letra Shin, que vale 300, y la Mem, que vale 40. ¿Qué importancia tienen estos 340? Bueno, pues nuestros hermanos árabes y nuestros hermanos musulmanes, no todos son árabes, siempre han dicho que el pueblo judío es el pueblo del libro. Esa es una frase que nos la han asignado por muchas generaciones. Y libro en hebreo se dice Sefer. Sefer se construye con 3 letras, una Samach, una Pei y una Reish. La Samach vale 60, la Pei vale 80 y la Reish vale 200. La suma de estas 3 letras nuevamente nos lleva a 340. ¿Y por qué? Pues porque somos el pueblo del libro y el pueblo que está íntimamente ligado con Hashem. Es una simbiosis que ha vivido ya por muchísimos años. Para ser precisos, 3.800 años llevamos este sello y esperamos llevarlo por la eternidad. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece que es un tema apasionante y que va a abarcar más de un capítulo, me imagino. Sí, naturalmente. En la próxima entrega, si me lo permites, vamos a hablar de otras acepciones que también aparecen en los textos y después hablaremos inclusive de qué nombres pueden ser borrados y cuáles no pueden ser borrados definitivamente en ningún texto. Me imagino que eso también estará ligado a lo que son las Genizot, los lugares donde hay que enterrar los libros que contienen el nombre de Dios. Es correcto. Pues hasta entonces, dentro de 2 semanas, te deseamos buena suerte y que nos puedas atender para seguir hablando de los nombres, en este caso, el mejor de los nombres, el nombre de Dios. Indudablemente. Un abrazo, Jorge.